Yo tengo un primo que hace un podcast que está en un carro. Sí. ¿Cómo se llama tu primo? Carlos Manuel Lazo, que es profesor ahí de cine en la UNED. Macu, pero sí, cuando la mamá se intenta, ¿sabe? Cuando el tipo ya no quiere acostarse con la... Es que Macu es muy cruda en eso, ¿no? Y ella le ofrece a Macu al monstruo Ledesma, ¿no? Que lo hace Daniel Alvarado. Al monstruo de Mamera, ¿no? Sí, entonces él se la lleva a la habitación, creo. Ah, y no era el inicio improvisado. Sí, claro, siempre es sí. Ah, que parece... Que pareciera que Parece nosotros improvisado, pero no es improvisado. No, bueno, pero sí es improvisado, porque esta vez nunca no lo hemos pensado muy bien. Tú sabes que yo me di cuenta de que todos los otros capítulos de este podcast que nosotros hemos realizado tienen muchísimos errores de citas y ese tipo de cosas, y es culpa del aire. Porque Sí. ese aire acondicionado nosotros normalmente lo tenemos prendido, pero hoy me dijeron que no lo prendieron hoy porque da error. Da error. Y ese, no eran errores nuestros, eran cuela, errores del aire. Se cuela en la consola. Se cuela en la consola y se cuela en nuestra mente, pues. Sí, sí. Bueno, pero hablando de errores, siempre me gusta hacer una advertencia de que hay gente, viendo las estadísticas del canal de YouTube, que suscríbanse, denle like, compartan, la campanita, todas esas Y cosas. comenten. Y comenten. Sobre todo para decirnos los errores. Sí, viendo las estadísticas, nosotros creemos que le hablamos de estudiantes, pero además de los estudiantes, han dado una sorpresa a las estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Boomers, ¿cómo se llama? Boomers. Ahora, pero boomers de verdad, ¿verdad? Sí, más de 65 65 años. Sí, sí. Y bueno, resulta interesante, ¿no? No lo que estos niños dicen que son boomers, no. Claro, pero como son gente experimentada y gente que sabe de lo que estamos hablando mejor que nosotros, siempre tenemos que hacer la advertencia de que, mire, si se nos escapa una película, si se nos escapa un autor y alguien tiene ese autor o esa película, bueno, también coméntenlo, ¿no? Pero con cariño, por favor. A ti te da mucho miedo que te lo comenten de forma fea, ¿verdad? Soy el tipo que no lee mucho los comentarios porque después se pone... Yo los leo. A mí me encantan los comentarios, sobre todo los malos, porque me matan de la risa. Porque Sí, digo, sí. pude no haber leído esto. Sí, o como dice un amigo mío citando a Sherlock Holmes en el primer libro, ahora que me lo dijiste, haré todo lo posible por olvidarlo. Qué bien. Que es más o menos lo que nos está pasando con el tema de hoy. Sí. Estamos olvidándonos del tema. Sí, sí, sí. Ah, bueno, aquí ya estamos, ¿no? Sí. Sí, ya. Ah, ok. Empezamos. Muy bien. Bueno, este es Sin Aula ni Set, un podcast que no es una lección de filosofía, no es una crítica de cine, no es una clase magistral, es un poco de eso y nada de eso con Oscar Vázquez Corazpe. Y Antonio Núñez Aldazoro, aquí con nuestro querido amigo Frederick Nietzsche. Hoy vino Federico. Hoy vino Federico, que siempre lo hemos querido traer, pero hoy es que tiene que venir, porque él es el filósofo de la distopía. Sí, sí, sí. Ahora, tú me estabas contando que unos muchachos querían hacer una película o un corto y... No me acuerdo. Miren que nos dieron que no gritáramos, pero sí, Perdón, sí. que había la posibilidad o no de hacer una distopía o una utopía. Sí, de verdad, amigo. Bueno, es que hay un género cinematográfico que da mucho de qué hablar porque pareciese que toda la ciencia ficción o únicamente la ciencia ficción... es verdad, a mí me habían preguntado en clase exactamente eso. Qué suerte que te... Señores, ¿ven por qué no ven boomers? ¿Y por qué no ven...? Que pues, ya se nos están olvidando la Se nos olvidan las cosas. Sí, los chamos nos preguntaban... ¿Se acordó? Sí. Pero es que, oye, los muchachos me preguntan cada cosa. Mira la pregunta. La pregunta era si se podía hacer una película de una utopía o si solamente se podían hacer películas de distopía, porque ellos no sabían si habían películas, o sea, un corto, además, no una película, pues un cortometraje para su presentación. Y bueno, ¿cómo se hacía eso? ¿De qué iba a ser una película utópica o una película distópica? Entonces... y yo de verdad no supe qué contestarle y me quedé pensando un poco sobre el tema de la realización audiovisual utópica, la realización audiovisual distópica y cómo han vivido esos temas en estos muchos años de cine y realizaciones y televisión y un montón de otros formatos del audiovisual. Como hablamos en un programa, se me cayó la cédula, en un episodio, como se dice con los podcasts pasados, estamos hablando de las cosas que los autores preferidos que tienen los estudiantes, pero que no saben, o los estudiantes o los espectadores que no saben que son sus autores preferidos, porque los consumen y no saben. El tema de la utopía y la distopía es un tema de la filosofía muy fuerte y muy importante y ha estado transversalmente ubicado en la evolución del pensamiento humano y está en el cine
y las personas consumen eso, incluso reflexionan sobre eso, pero no saben de dónde viene, ¿no? Y yo creo que es importante un poco rápidamente, aunque dicen que filosofamos mucho y tenemos que hablar más de discurso audiovisual, qué es la distopía y qué es la utopía, en principio. Sí, no, hay que empezar por hacer esa distinción necesariamente, Claro, ¿no? claro. Bueno, lo primero que uno tiene que decir es que ambos son lugares. Y también a veces son momentos en el tiempo. ¿Ok? Eso tenemos que decirlo porque estuvimos pensando en este podcast, a ver, bueno, ¿cómo es que es la cosa de la distopía? Siempre se ubica como un lugar, pero también se ubica en un tiempo, que es la diferencia entre la utopía renacentista, que se piensa hacia el futuro, y la utopía griega, que se piensa hacia el pasado. O sea, los griegos pensaban que la edad de oro estaba en la Atlántida, en el mito Atlante, en esa ciudad perfecta que fue castigada por los dioses porque había alcanzado un nivel altísimo de desarrollo y conocimiento. Y el medioevo y el renacimiento europeo piensan en la utopía hacia adelante en el tiempo. ¿Cuál es esa utopía? La primera, bueno, la ciudad de Dios, de San Agustín, y Tomás Moro, utopía, que es el que además nombra a eso. Y utopía tiene el prefijo, el origen sufijo, etimológico. el origen etimológico del sufijo es el topos, el lugar. Topos significa en lugar, en griego, el sitio. Sin lugar. Topos, sin lugar. O sea, es para construirlo, pensarlo, soñarlo, ¿no? Es aquel sitio que todavía no existe. Pero también hay una filosofía de la distopía y por eso trajimos hoy a Federico, a Friedrich Nietzsche, que no es el del grupo Nietzsche de Una aventura es tan bonita, que él también, o sea, la distopía ya existía también en la reflexión filosófica, ¿no? Cuando él así hablaba Zaratustra, cuando baja el Zoroastro de la montaña, lo que ve ya es una ciudad que es distópica y por eso él propone el superhombre, ¿no? O sea, claro, pero fíjate que nosotros hemos evolucionado, o sea, a lo mejor dicho, el pensamiento europeo, porque la idea de utopía y distopía es una cosa muy relacionada con el pensamiento europeo. Yo no he visto, no tengo el conocimiento suficiente para afirmar, por ejemplo, que hay un pensamiento amerindio utópico. ¿Okay? Es posible que después de la invasión los amerindios hayan pensado en una utopía amerindia, o hayan vivido alguna utopía amerindia como un escape de ese espacio. A lo mejor el Cumbe es una utopía negra. Oye, claro, sí. Interesante, ¿no? Sí. Es la realización de la utopía negra, porque es la realización de la libertad. Y de una nueva organización social, ¿te acuerdas? Claro, pero fíjate, viene justamente por una opresión horrorosa que, bueno, constituye la esclavitud de sujetos humanos. Pero la utopía, aquí tengo, por ejemplo, uno de los utópicos, que es el que pone la idea de la historia, que es Thomas Müntzer, un revolucionario campesino del periodo alemán, del periodo de la época de las reformas. Ese pana propone la idea de que la utopía está hacia adelante en el futuro. Pero justamente Europa va recorriendo su proceso histórico hasta que llega a la revolución industrial. La revolución industrial, o mejor dicho, primero las revoluciones burguesas, que constituyen después inmediatamente una revolución industrial, porque es una revolución económica, empiezan a vivir la distopía. El sueño que se plantean de una era de libertad sin la opresión de la autocracia monárquica, de los autoritarismos monárquicos, sino una sociedad donde los iguales de alguna forma se encontraban, empieza a entrar en crisis. Y ellos empiezan a pensar la distopía. Y ya para finales del siglo XIX aparece un tipo como Nietzsche, que ya piensa como la totalidad de la distopía, como tú me estabas contando con el superhombre. Claro, porque la utopía, ¿cuáles son las características? Por ejemplo, una perfección de organización social, una igualdad entre las personas, la disminución del trabajo. Exacto, o sea, cosas que muchos discursos a través de la historia o muchos corrientes de pensamiento lo han planteado, pero resulta interesante que no vemos mucho cine utópico, ¿no? No vemos mucho cine utópico. Sino cine distópico, ¿no? Y entonces que la distopía, a diferencia de la utopía, es, como decías tú, ese proyecto que no se realizó y que todo lo contrario a la utopía, hay un desorden. Pareciera que estuviéramos escribiendo cualquier sociedad contemporánea, una explotación del hombre por el hombre, una mecanización del trabajo, la exclusión social como algo normal. O sea, a veces la gente dice que el cine distópico no es algo de futuro, es representar de una manera exagerada lo que estamos viendo ahorita. Bueno, justamente porque eso, la hipótesis que nosotros estamos manejando es que la distopía aparece como alternativa en el sentido de fracaso de la utopía,
justamente porque la era moderna produce una serie de contradicciones que no es capaz de solucionar. O sea, el capitalismo, como modelo implantado internacionalmente a nivel planetario, como Que vendió modelo una único, utopía. vendió, claro, por supuesto, vendió la utopía del progreso, devela un montón de fracturas que no es capaz de solucionar en sí mismo. Y la producción cultural, primero literaria, porque estoy pensando, por ejemplo, en El viaje en el tiempo de La máquina del tiempo, de H.G. Wells, es una distopía horrorosa, porque es la sociedad mecanizada produce una división genética entre la clase alta y la clase pobre, que es la clase trabajadora. Pero en ese momento, entonces, la clase trabajadora toma el poder porque la élite se envilece hasta tal punto que se embrutece. Son seres finos, elegantes, bellísimos, que les gusta comer fruticas y cosas así, que se llaman los Eloi, y viven por ahí en la vida loca. Eso, por cierto, hay películas de eso, pues, o sea, hay varias realizaciones audiovisuales y cinematográficas sobre esta historia, la historia de la máquina del tiempo. Fíjate que consulté una inteligencia artificial, que no le voy a dar no le voy a hacer el comercial, pero dice entre sus puntos de las características de la utopía. Una inteligencia artificial. Por ejemplo, el ambiente ideal, ¿no? O sea, el entorno natural y urbano está diseñado para ser sostenible, saludable y agradable. Entonces, eso es lo que hace distópico a un audiovisual. La tecnología y la ciencia se utilizan para mejorar la calidad de vida sin dañar el medio ambiente y la ausencia de conflictos. Esa es la utopía. Sí, la utopía. Las utopías suelen presentar sociedades pacíficas donde los conflictos se resuelven de manera racional y justa. O sea, como decías tú, no vivimos eso hoy en día. El proyecto de la modernidad ha fracasado y ya algunos filósofos, sobre todo después de los años 40 y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Escuela de Frankfurt, Benjamin, Adorno, Horkheimer, ya hablaban del fracaso del modelo de la modernidad ilustrada, o sea, y ya era una crítica a esa sociedad justa, ordenada, que iba a ocurrir y no ocurrió. Exactamente. Y eso se permea el discurso audiovisual. Y se permea. Y entonces, ¿qué es lo que hace, así como concretando, qué es lo que hace a un audiovisual, a una realización audiovisual, una realización que podrías entrar como en la temática o en el género de lo distópico? Existe ese género de lo distópico, ¿verdad? Sí, de hecho, tú hablas con estudiantes, hablas con espectadores, hablas con colegas docentes y te hablan, bueno, voy a ver esta película, además es una película distópica, hay series distópicas, hay sagas distópicas, o sea, está en el habla cotidiana de la gente y por eso es necesario reflexionar para aquellos que están aprendiendo, como pretendemos nosotros acá desde Sin Aula ni Sed, a entenderlo desde el punto de vista crítico, ¿no? O sea, sí hay un género distópico, los muchachos les gustan las películas distópicas, pero hay que reflexionar sobre ellas, ¿no? Sí, yo estaba pensando en dos realizaciones. ¿Por qué existen? ¿Por qué existen? No, pero fíjate que hay una cosa. Yo estaba pensando en dos ejemplos así concretos, inmediatos, sobre realización audiovisual distópica. Uno es Wall-E, que es una película, y la otra es una serie que es muy rara para pensarla como distopía, pero que es muy interesante, que es una serie nuevecita de Star Wars, o sea, de la franquicia de Star Wars, que es la de Skeleton Crew. ¿Okay? Son dos series. En Wall-E y en Skeleton Crew, aquí puede haber un spoiler, así que bueno, hago spoiler alert. Tanto en Wall-E como en Skeleton Crew hay un mundo, ¿verdad?, cerrado, que en el caso de Wall-E es una nave, y en el caso de Skeleton Crew es un planeta, que está apartado de todo. Están apartados de todo porque la nave está flotando en el espacio con lo que queda de la humanidad, en el caso de Wall-E, y en el otro caso están cerrados porque tienen una barrera de protección que no permite ni la entrada ni la salida de naves espaciales. Es decir, ellos están aparte de todo el universo de Star Wars, aunque son un elemento creado por la vieja república en la naturaleza del cuento de Star Wars. Y esta sociedad funciona perfectamente. Es aburridísima, pero funciona perfectamente. Todo está limpio, todo es elegante, todo es perfecto. Todo se realiza como en un orden ideal. Ambas sociedades, tú descubres en un momento determinado, son controlados por una inteligencia artificial. Por un robot, claro, por un androide, por una criatura robot que es una máquina que controla y ordena toda la sociedad. En el caso de Wall-E, ese personaje es el antagonista, si se quiere. O sea, el orden social que él impone es el antagonista de la película. Y en la otra serie,
en la serie pues, de Skeleton Crew, el personaje es realmente una persona que pone orden, que después, bueno, es sacrificada en pro de la trama, en el pro del desarrollo de la trama. Y es importante porque estás haciendo una distinción muy importante que es el discurso y la historia, Ajá. o la trama y el escenario, ¿no? O sea, Ajá, exactamente. porque Wall-E es un buen ejemplo también de estas utopías que se fracturan y se convierten realmente en distopías. Utopía, ajá. Porque el mundo ideal que se está dibujando en Wall-E es que en esta cosa de buscar vida en otro planeta hay una nave nodriza donde están todos hibernando, ¿verdad? Y cuando se despiertan por haber estado tanto tiempo dormidos, están todos con sobrepeso, por ejemplo. Bueno, o sea, es que en lo realidad se pensaron que iba a ser algo bueno, termina exacto, siendo termina, algo malo. es que ellos viven una vida constante de consumo y de inactividad. Entonces es así como que los humanos no producen nada, las máquinas lo producen todo. O sea, los robots tienen el sentido de más checoslovaco de la palabra robot, que es una especie de apócope de trabajador. El robot es un trabajador. Eso es de donde viene el origen de la palabra robot. En el caso de la utopía de Wall-E, los robots trabajan para que la humanidad no haga nada. O esa humanidad que quedó salvada ahí. Pero fíjate tú que en Wall-E hay un elemento que siempre tienen las distopías en el audiovisual, que me parece muy interesante. En Wall-E la trama construye la distopía, porque la trama justifica un momento de hiperconsumo en la humanidad que acabó con el planeta Tierra, que lo volvió basura, que dejó a una serie de robots limpiándolos, y lo que ellos están haciendo es esperando nada más y nada menos que se vuelva a recuperar la Tierra para regresar a la Tierra. Y en ese proceso, ellos mantienen el mismo estilo de vida que tenían en la Tierra en el espacio, pero ahora inclusive sin actividad física. Y entonces los humanos se han deformado hasta el punto que no saben caminar. Viven como en unas sillas de ruedas automovilizadas, sí, suspendidas, ¿no? Como maglevs, que son estos trenes magnéticos flotando que se mueven a toda velocidad. Inclusive ya ellos no producen basura, porque toda la basura es inmediatamente reciclada, porque están en el espacio. Y además, por ejemplo, la ropa, ellos dicen, bueno, ya se pasó de moda el rojo, ahora viene el naranja, ¿ves? Así como yo, estoy de mandarinita. Entonces, pasó de moda el rojo y ahora viene el naranja. Entonces, en el naranja, ellos cambian de color porque la ropa tiene como unos sensores ópticos y todo cambia. Sí. Entonces, no hay un desecho. Cosa que soluciona de alguna forma el problema que ocasionó la razón por la cual ellos se fueron al espacio. Oye, viste Wall-E hace poco, ¿vale? Está fresquita. No, lo que pasa es que la vi muchas veces. Pero con fíjate, muchachos uno la ve muchas veces. Como trama y como lugar. Ajá, pero el otro caso es el lugar. El lugar En el o el Skeleton Crew. tiempo, o sea, el lugar y el espacio distópico, parece que viene mucho de la literatura. Están las dos clásicas obras literarias que se consideran unas novelas distópicas muy importantes, como 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Bradbury, ¿no? Que las dos han sido películas, por Que cierto. las dos han sido películas, además en distintas versiones, porque revisando un poco 1984 hay una versión del 84 de Michael Radford, pero de Fahrenheit 451 hay una del 66 de François Truffaut. Después, en épocas más recientes, hay versiones más actualizadas, por ejemplo, de Fahrenheit 451, una que financió Max, que está le pregunté a los amigos aquí que nos acompañan en el estudio y se me olvidó el nombre, el mismo actor afroamericano que hace de Grit, Ajá. de la segunda parte o la secuela de Por ahí Rocky. hubo una voz que nos la sopló y no Sí, entendí pero nada. No entendimos, un susurro nos Un susurro, soplaron, pero sí. no llegó bien. No llegó al cerebro. Pero ese es el lugar y el espacio distópico que pasa también en las grandes secuelas como Divergente, Ajá. como Los Juegos del Hambre, que ya hay un futuro, un lugar y un espacio en algún momento histórico, ficcional, donde hay un lugar y un espacio donde ya hay una sociedad distópica. Ajá. Pero desde el punto de vista de la trama, y esto es muy importante para los que estudian guión y para los que están haciendo sus producciones audiovisuales nuevas, hay también un paso entre la utopía y la distopía que tiene que ver con el desarrollo de la historia o la organización del discurso narrativo. Que es que, bueno, sabemos que todo guión empieza con una presentación de personajes donde todo es perfecto y hay una fractura o nudo que comienza tal vez una distopía o un desorden de la normalidad y comienza un proceso de restauración de ese mundo fracturado
para que en el tercer acto haya una resolución o conflicto y se vuelva a una normalidad. Clásico de las películas, por ejemplo, de Lifetime, que yo detesto y que a alguien por ahí le gusta mucho, donde todo es bonito, todo es chévere, de repente hay alguna fractura donde todo el mundo matan a alguien y después todo el mundo están cenando y ninguno con trauma posterior, ¿no? O sea, Exacto. pareciera que desde el punto de vista histórico es utopía, distopía, utopía. Ajá, nuevamente utopía. Que es cuando hablamos de que en la trama, ¿no? Yo creo que alguien, cuando uno estudia guión o uno enseña guión cinematográfico, guión de producción audiovisual, siempre la primera parte es algo más o menos idílico, ¿no? Como Midsommar, todo está chévere, todo es bonito, pero de repente uno empieza a descubrir otras cosas que se esconden detrás de esa... Y hay películas que pueden mostrarse como utopías y después muestran en un mundo Y después revelan, distópico. pero es más o menos lo que tocas decir, muestran Sí. siempre revelan una distopía de alguna forma. Y que pueden de alguna forma mezclar estas dos cosas de trama y lugar. Por ejemplo, yo estaba pensando en Mundo Pequeño 2017, que también le pusieron la pequeña gran vida de Matt Damon, Kristen Wiig, que ellos le ofrecen una oferta de convertirse en personas pequeñitas, Porque creyendo que ese es un exacto. mundo perfecto, Ajá. creyendo que es un mundo perfecto y al final también hay exclusión, hay racialización, hay pobreza. Hay migrantes ilegales. Migrantes, sí, hay crisis de migrantes, o sea, y que Matt Damon termina, el personaje que interpreta a Matt Damon, termina como comprometiéndose con los racializados de ese mundo pequeño, ¿no? Que se había vendido como una utopía. La otra es que la gente goza mucho, que es de 2004, que es las mujeres de las esposas de Stepford. Ajá. Mujeres Perfectas, le pusieron en castellano, que es Matthew Broderick y Nicole Kidman, que ellos se mudan a una Ah, ya sé urbanización cuáles son. Ajá. donde las mujeres son como siempre la habían soñado ellas, serviles y tal, y se dan cuenta que después esa utopía, que es lugar, no es tanto, es espacial, no temporal, es muy localizada, termina siendo algo bastante malévolo y diabólico porque son mujeres que han sido convertidas en Claro, robots. pero hay una liberación de esa. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que ahí está en la trama. Donde me parece a mí, por ejemplo, que el asunto de la utopía vive nada más, de la distopía, vive nada más en el lugar, en Blade Runner. En Blade Runner no hay ningún intento por transformar la realidad. En Blade Runner, Esto es lo que hay, diría. esto es lo que hay. O sea, vivimos en esta distopía, en un mundo posguerra nuclear, con unos robots que, bueno, tienen una vida limitada, pero son más humanos que los humanos, tienen más emociones, más sentimientos, más inteligencia, más memoria, más fuerza, más todo de lo que un humano debe tener. Ese O es sea, el gran mensaje de Philip K. Dick. ese es el gran mensaje de Philip K. Dick. Exactamente. O sea, la superioridad del robot en contra del humano, pero el humano vive, que tampoco es que, o sea, es una metáfora muy arrecha porque el humano tampoco vive para siempre, solamente que nosotros vivimos un poco más. Donde Por ya eso- los hombres no sueñan, el ser humano no sueña, sino que sueñan los androides. sino que suenan, son los que sueñan son los androides. Y eso en la película hay una frase final que es, él se lleva a un personaje, a la novia de él, que también es un androide, él es el cazador de los androides y el personaje le dice, bueno, ellos dos se van, pero ella no va a sobrevivir, pero ¿quién sobrevive? Y ese es el cierre de la película. O sea, permanece en la distopía. Ahí la narración transcurre en un universo distópico que es solo lugar. La narrativa no construye ni altera la situación distópica. Y ahí me parece que es cuando nosotros tenemos esa contraposición entre trama, que de alguna forma pretende resolver la distopía o atacar la distopía por alguna vía, y la del lugar, en la que el lugar simplemente determina la cosa. Las primeras películas de Mad Max no pretenden solucionar nada. Pretenden la supervivencia. ¿Entiendes? O sea, la supervivencia de un pequeño grupito dentro de una realidad espantosamente distópica. Y en ese sentido, el lugar permanece distópico durante todo el tiempo. Pero en Wall-E hay toda una narrativa sobre la superación de la distopía. En la película esta, Elysium, Esa te iba a comentar. en Elysium, que a ti te encanta, hay una superación de la distopía. Pero entonces hay una pregunta que yo quiero... Esa es de 2013, Ajá. también con Matt Damon, el actor distópico por excelencia entonces. Porque fíjate, aquí nosotros estamos como señalando montones de películas distópicas. Y hay películas utópicas, hay realización audiovisual de utopía. O sea, la pregunta sobre por qué hay más realización audiovisual distópica que utópica. ¿Por qué hay un género distópico y no pareciera haber un género utópico? Sí, es que la utopía podría estar a nivel de la trama, como decíamos, en la historia, como un lugar ideal que después tiene una fractura. Cuando estamos hablando de trama y no hay lugar distópico o espacio distópico, que está muy asociado siempre a
a la ciencia ficción, Ujú. ¿verdad? Lee Sung es un buen ejemplo, pero una sociedad perfecta, una producción audiovisual que nos muestra una sociedad perfecta a la cual nosotros aspiramos a llegar, pareciera que no está en el cine comercial ni en el mainstream. No, yo te la tengo y siempre la he tenido, que es mi hipótesis sobre Star Trek. Ah, sí, de hecho algunas entradas que estábamos revisando de este tema Ujú. ponen a Star Trek como algo especial, porque sí es Una sociedad utópica. utópica y más de integración interracial, de Sí, o sea, una igualdad cosa. de género. Además, la democracia burguesa en su máxima expresión, en su realización absoluta, la y que perfección. lo único que hay son imperios que tratan de enfrentarse a esta universalización que es como una gran ONU. O sea, es el sueño de que la ONU funcionara, Sí. ¿no? Y que rigiera de alguna forma los destinos de las naciones y que no fuese, pues, realmente un parapeto ahí que no. Pero que sin no embargo, funcionaba, pues. fíjate, es una utopía que está amenazada, como dices tú mismo, por ciertas fuerzas externas. Pero la utopía funciona. Porque el Enterprise, El se nos cayó Enterprise. la cédula, el Enterprise es como ese lugar utópico, ¿no? O sea, Bueno, en el primer momento pareciera, pero cuando tú lo ves en macro, tú ves que es la sociedad que produce el Enterprise, es la sociedad utópica. Pues ahí, por ejemplo, rara vez se hablan casos de corrupción, aunque han habido películas en que han hablado de eso, pero rara vez se habla de apropiación del trabajo ajeno. y fue muy revolucionario también porque Star Trek cuando lo lanzan, ¿verdad? En los 60 y el primer capítulo, que puedan ver lo que está en streaming, ya trata ese tema sobre esta cuestión de la igualdad y el reconocimiento del otro, de un asiático, una afroamericana, o Ujú. sea, había y el Y propio después más adelante Dr. hasta Spock, un Klingon, sí, el propio Doctor Spock, que es ¿qué es? Vulcano. un vulcano, o sea, son aceptados como iguales, ¿no? Sí, exactamente. Pero- y después pero los es romulanos interesante. también son aceptados, a Ahora, pesar de que eran el imperio con que ellos se enfrentaban. Tú me etcétera. lanzas esa barajita No y soy yo te Trekkie. lanzo otra barajita, que es que sí hay un discurso audiovisual utópico que no está en el cine. Porque ¿Dónde? aquí tenemos que hablar siempre de el discurso audiovisual en general, ¿no? O sea, y es algo que, repito, aunque según las estadísticas del canal no son nuestro público más importante, más voluminoso, ¿verdad? Que son nuestros estudiantes, o sí, bueno, sí son, estamos bromeando. ¿Cuál es el discurso audiovisual utópico por excelencia y en el cual nosotros tenemos que entrenar a los muchachos con herramientas de pensamiento crítico para que puedan identificarlo? Uno para mí es la publicidad. Yo te iba a decir, si me hacías la pregunta, me dices, yo te la tengo. Yo me sé la respuesta, profesor, yo me sé la respuesta. La publicidad, o sea, La publicidad. Un mundo de belleza, un mundo de perfección, un mundo de confort. Claro, Parece un mundo, la Stedford, ¿no? O sea, un mundo además que está diseñado para la venta, en donde en ese universo no hay ninguna imposibilidad de vender. No hay ninguna imposibilidad, o sea, no hay ninguna imposibilidad de acceso al producto y la mercancía. Es decir, o sea, a mí, indiferentemente, pareciera que cualquiera pudiera comprarse un iPhone. Exacto, el liberalismo explicado como libertad. Todos nos podemos comprar un Todos Mercedes-Benz. estamos a punto de tener el Mercedes-Benz que Pero soñamos. o sea, todos tenemos la libertad de comprarlo, pero no todos tenemos la capacidad de hacerlo. Pero eso no está eso no está en la utopía. En la utopía está el universo libre, en Sí. la utopía de la publicidad. Y entonces fíjate tú que toda la publicidad del mundo funciona como una red gigantesca, transmediática, de la venta de una idea utópica universal, que es que el estilo de vida consumista capitalista es exactamente lo mismo que la libertad. Sobre todo después del 89 y el 91, 92, ¿no? Donde ese fin de los grandes relatos nos impuso un gran relato que se ve representado un poco en la publicidad, sobre todo de esa época para acá, que además coincide con la etapa neoliberal, la etapa del desmontaje del estado de bienestar, la etapa de procúrate tú tu futuro, que ya los estados no te lo van a hacer, y donde nos venden esa utopía de éxito sin distinción tan peligrosa, ¿no? Porque pone a la gente a pensar mucho. La otra es... Pero fíjate tú que hay una cosa aquí que me parece interesante porque nos da pie a la pregunta que tenemos en el guión. Déjame que es, buscarla. ¿por qué hay un género distópico y no utópico? La publicidad jamás se vende a sí misma como utópica. Se vende siempre como realizable, en el sentido de que utopía es un lugar que está en un futuro, o sea, es un no lugar, o en un pasado, o sea, es un sitio al que todavía no se ha alcanzado. Un poco como decía Galeano,
¿para qué sirve la utopía? Para caminar, pues, porque es un lugar al que no se llega. Sí, y de hecho la filosofía de la liberación latinoamericana, el nuevo sentido de utopía es eso. O sea, no existe ese lugar, existe el momento de posibilitación. El momento posible. El momento de posibilidad Momento de de irlo posibilidad. construyendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la publicidad no se vende como utópica, se vende como real. Y esa es una falacia, pues, porque en realidad el mundo de la publicidad no existe. O sea, la gente no es, ni vive, ni accede a esos bienes en el mundo real, pues. O sea, es más el excluido de lo que se te ofrece que el que accede a ese bienestar. Ahora, Pero la pregunta era, ¿eso quiere decir que hay un género, no hay un género utópico como género en el cine, sino un tipo de sino producción. un género distópico? Lo que queda como género, hay una producción utópica que está enmascarada de realidad y una producción distópica que está propuesta como género. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué lo utópico queda enmascarado como realidad y esa utopía además, que además es distópica absolutamente, ¿no? Porque en la praxis esa distopía queda evidenciada, que bueno, que no es, esa utopía queda evidenciada que no es tal, y el género distópico sí existe en el audiovisual. Y podemos citar, o sea, nosotros podemos pasar enumerando todo el programa, o sea, 1 hora y media enumerando casos de cine distópico. Sí, por eso es que es peligroso. Es peligroso que no. Una película. Por eso que yo agarro. Miren, no nombraron a no sé. No, a V de por eso Vendetta, yo me no agarré nombraron- 2 ejemplitos y tú estás agarrando otros 2 ejemplitos Sí, como para sí. poder hablar de cosas concretas. Pero aquí podríamos estar horas. De hecho, el profesor nos mandó, o sea, 20 realizaciones audiovisuales, cinematográficas y realizaciones de series Series de televisión. para pensar la distopía. Y yo añadí una que no estaba en la lista, que es justamente Skeleton Crew, que es una distopía. O sea, un espacio utópico que en realidad es una distopía. Pero bueno, la pregunta es ¿por qué hay un género distópico y no un género utópico? Y eso tiene que ver justamente con una cosa que es el mainstream, con el capitalismo, cómo se presenta y se preserva a sí mismo como distopía de lo que puede ser. Y ahí es donde vamos como a mirar esto desde el autor que tú me mandaste, que yo quiero que lo comentes tú, porque después vas a decir que yo soy el que lo leí. No, yo no lo leí. Yo lo leí por tu culpa. Pero ¿te acuerdas de esa famosa frase que es más fácil soñar el fin del mundo que soñar el fin del Pero eso es capitalismo? Mark Fisher y Andrea Hermoso. Sí, los dos. sí, un saludo para ambos. Para ambos. Bueno, a Fisher lo tenemos que hacer con la Ouija, pero coño. Pero sí, porque yo traje también este libro de Ramonet un poco porque... ¿Cómo se llama? La golosina visual, ¿no? Porque estamos hablando que también el cine de catástrofe es cine utópico, distópico. Oye, ahí hay un poco, o sea, el cine de catástrofe es un momento justamente que es originario de la distopía. O sea, lo que pasa después es distópico. Hay cine posapocalíptico que también produce distopía. O sea, la distopía de Walking Dead. ¿Cuál es la distopía en Walking Dead? La distopía en Walking Dead es que Baldomero está presente. Ajá, Baldomero. Aquí está la distopía de Walking Dead. El humano se convierte en zombie. Nos matamos, nos comemos. Pero el tema de Walking Dead es que el capitalismo persiste. Claro, la producción, la apropiación, la terrofagia, todas esas cosas que son inherentes al capitalismo y la exclusión, evidentemente, de los pobres, que no son los zombies. Los zombies son una circunstancia. ¿Okay? Así como necesita petróleo es una circunstancia, como necesita hierro y oro es una circunstancia. El problema es que tú te apropias de los espacios libres de zombies, te apropias de los ejércitos y los pones al servicio de una élite y excluyes a grandes masas de humanos que quedan a merced de los zombies o quedan a merced del poder capitalista que se sigue venciendo. Entonces, fíjate, se acabó el mundo, se acabó la cultura. Nadie ha pintado un cuadro jamás en The Walking Dead. O sea, no se ha hecho más producción. Yo no veo gente tocando guitarra en Walking Dead, pero el capitalismo persiste. Y ahí tiene razón Andrea Hermoso de que es más fácil imaginar el fin del mundo. O sea, el apocalipsis zombie viene, pero el capitalismo no termina. Sí, me hace recordar en Zombieland que es más importante divertirse, buscar Twinkies. Buscar Twinkies. ¿Cómo se llama? Pasarla bien en la casa de Bill Murray después de que lo asesinas por equivocación. Pero, sí, o sea, son valores del capitalismo. Mira, un día deberíamos hacer un capítulo que hable de todas las muertes de Bill Murray en el cine. Pero sí, o sea, porque hay más distopía que utopía en el mainstream, en la producción cinematográfica. Ya no hablemos de la publicidad y nos saltamos la propaganda política también. No, y las redes sociales y las también, redes sociales como... que también son muy utópicas. Sí, además la USAID ha revelado... Además que hay mecanismos de ¿cómo? construir la utopía, los filtros, la narración, la música, que Claro. acompaña a un post o una foto.
Pero hay más cine utópico, distópico, perdón, por esa razón. O sea, hay una mezcla, hay una combinación muy sincrónica y muy, no sincrónica, muy coherente entre el discurso del capitalismo. Ujú. Y tenemos que ver cuál cine distópico va a surgir ahora con esta nueva etapa de del neoliberalismo al tecnofeudalismo, Ujú. que ya habían unos visos de cine distópico de alguna forma, pero es que la distopía está en coherencia con el discurso. Por eso citaba a Ramonet, ¿no? Porque Ramonet dice que el cine de catástrofe es un poco catártico o válvula de escape del sistema para hacer eso, ¿no? Catarsis precisamente, ¿no? Fíjate. Pero sí, o sea, por ejemplo, cuando tú nombras Elysium, hay en esto de que los ricos están en un satélite, los pobres persisten en la Tierra, un poco también está en Total Recall, que está inspirada las dos versiones en otro cuento de Philip K. Dick, que hay una crítica, pero no hay cambios en el sistema. No. Y ahí también es Como Rusain dijo en estos días, que nos inspira muchas veces para este podcast, ¿no? Que Kendrick Lamar en el medio tiempo del último Super Bowl hizo la revolución, pero seguimos con el país y con la tierra igual, ¿no? Sí. O sea, por eso él digo, la revolución será televisada, porque no puede ser en la realidad. No puede ser en la realidad, porque si fuera en la realidad no O sea, habría yo Super Bowl. No veo la revolución de Kendrick Lamar en ninguna parte. Claro. Solamente en el Super Bowl en 13 minutos. Y en el discurso. Exacto. Y en el discurso. Ahí es donde vamos a una cosa que me parece sumamente importante, que es un libro que se llama La retórica de la reacción. Me preguntaste y no te dije. Exacto. Yo te lo quiero recordar, porque es Sí, que hay cine distópico. Yo creo que es por la razón que revela Albert Hirschman Sí, en su libro del año 91, por cierto, me acabo de dar cuenta. Sí, hay dos ediciones de ese libro, Retórica de la Intransigencia y la que tú nombraste, Retórica de la reacción. de los Ajá, los reaccionarios, ¿no? Él dice que hay tres razones por las cuales los cambios, hablando de Kendrick Lamar y el Super Bowl, los cambios no son posibles. No solamente porque el sistema se resiste a que sean posibles, sino que ya hay una cultura de rechazar los cambios que se ha instalado en el mundo contemporáneo, ¿no? Primero dice él, la perversidad y el efecto negativo que produce eso. O sea, toda intención de cambiar las cosas como están va a tener un efecto negativo porque en el público en general se cree que es perverso. Entonces, por eso el rechazo a las revoluciones políticas a lo largo de la historia, ¿no? O sea, el segundo es la futilidad. O sea, son futiles porque las cosas son como son y no se pueden cambiar. Y el tercero es el altísimo riesgo que supone un cambio radical de las estructuras sociales y políticas, ¿no? Fíjate que todo eso parece todas las tramas o todas las justificaciones circunstanciales por las cuales existe un mundo utópico en todas esas películas. Y repito, esto es muy importante para los estudiantes que están aprendiendo a escribir guiones, porque cuando hay un conflicto, fíjense que nosotros decíamos que en la utopía no hay conflicto y en la distopía hay conflicto. Precisamente porque hay conflicto, porque se cree que la intención de cambio es perverso, la intención de cambio es fútil y la intención de cambio es riesgosa, como dice Hirschman. Y eso es lo que explota mucho el cine distópico, ¿no? Claro, y que acompaña la idea de Mark Fisher, que Andrea constantemente nos la recuerda. Yo me voy a hacer una franela, yo voy a hacer una franela, sí, y se los prometo, un día la voy a traer para el podcast, donde se vea un zombie estilo los zombies que aparecen en una película que también es otra distopía, por cierto, que se llama Ellos Viven, que Zizek le encanta esa película. Saludos a mi amigo Zizek, si me está viendo. Otro inspirador. Sí, ese es como mi guía espiritual, aunque se Hay equivoque. que poner aquí, muchachos. Nosotros necesitamos un peluche de Zizek. Sí, le vamos a decir a Malú que lo haga. Mamalú, por favor, que me haga un peluche, pero ahorita que está como chueco. Sí. Es más interesante que cuando estaba bueno y sano. Bueno, la cuestión es con Zizek y esa película es que lo de los lentes, o sea, claro, el asunto, la ideología. El asunto de la crítica a la ideología, el cine se vuelve una crítica social. Okay, esa película termina siendo una crítica social, pero yo no iba por ese lado. Sí, no, que hay una romantización del apocalipsis o de la distopía. Que no puede solucionarse el cambio, que no puede avanzar hacia la sociedad, a una sociedad distinta. Y necesitamos unos lentes como ellos viven para ver la realidad que nos está tapando la romantización de la distopía. Pero en esa película todo fracasa. En esa película no hay posibilidad de cambio.
Y ese es el asunto, que el capitalismo se preserva de una forma absoluta en la realización audiovisual. Aunque esta película critica profundamente la sociedad norteamericana presente, porque ellos no están hablando del futuro. Ellos no están hablando sino de una sociedad, y lo que están es justificando una crítica de esto, pero aún así, a pesar de que son justamente un grupo de comunistas progresistas los que hacen esta película, un grupo muy particular de cineastas norteamericanos, con John Campbell y todo eso, ellos aún así reproducen el mensaje de la retórica, que lo que yo estoy tratando aquí de señalar es que toda la retórica de la distopía en el audiovisual apunta a la retórica reaccionaria de la construcción de la futilidad del cambio. No hay posibilidad de transformación. El capitalismo permanece. El mundo se acabó. El Walking Dead terminó con el planeta. Ellos sobreviven quizás a la crisis planetaria, pero sobrevive el capitalismo. Como si el capitalismo fuese una cosa que siempre ha existido en la humanidad. O el gran héroe e inmortal, ¿no? Es la gran circunstancia que permanece y sobre la cual todo está basado. Entonces, fíjate que interesante Matrix, dedicada a mi hija, que no le gusta que yo hable de Matrix, porque Matrix, este es el momento. Hay una utopía que es la que le instalan a las personas que están sirviendo de pilas para mantener las máquinas funcionando. Pero es una distopía porque le instalan el siglo XX. Exacto. Te instalan el siglo XX. Cuando la gente dice que Matrix es una apología al sistema en el que vivimos, ahí está una buena metáfora, ¿no? O sea, tenemos instalado... Pero tú te acuerdas por qué no le instalan una utopía. Las máquinas lo explican. Cuéntame, que no me acuerdo. Ajá, viste, tú ¿qué tanto Matrix ves? Ellos dicen que ellos primero instalaron una utopía donde toda la gente era feliz y no sé qué. Que se va perfeccionando, sí. Pero ¿qué ocurría? Que la gente no producía electricidad. Claro. O sea, no servían para nada. El conflicto es necesario. Eso quiere decir, ¿pero qué es lo que quiere decir esto? Que el progreso humano únicamente existe porque la actividad física era una medida de la acción humana y por ende la electricidad que producían para las máquinas. La acción humana solo es posible dentro del capitalismo. Cualquier utopía en donde la gente le viva bien, realmente nos va a volver gafos. ¿Okay? Nos va a volver inmóviles, nos va a volver gente que no produce nada. Ahora, hay una película que se burla de la distopía, que a mí me encanta mucho, Los Estudios A24, con todas las cosas que hace experimentales, que cuando en No Mires Arriba... ellos vienen, que ahorita hay una amenaza, por cierto, ¿no? De un posible meteorito que va a chocar la Tierra. Vamos a vivir el principio del cine posapocalíptico en realidad. Que ellos están buscando, también hay mucho cine distópico que, hablando de la relación entre capitalismo y distopía, también pasa en esta película que ellos hacen un submarino, un transatlántico para irse, que basado en la cuestión esta maya, ¿cómo se llama esa? 2012. 2012, pero también pasa en esta película No Mires Arriba, que ellos tenían una solución, por eso es que están tan despreocupados, ¿no? Ajá. Y se van a otro planeta, en el caso de... Es la solución Elon Musk. Exacto, irse a otro planeta. Y que de hecho el personaje es Elon Musk. ¿Verdad? Que se van a otro planeta y ellos dicen, bueno, ya estamos aquí, somos libres, y llega un monstruo y se traga a la presidenta de los Estados Unidos que hace... Claro, porque además él tenía un cálculo. Sí. Él decía, un no sé qué cosa, un traganomón, es la que te va a matar. Ajá. Y dice, bueno, pero ¿qué es un traganomón? No sabemos qué es un traganomón, pero aquí el programa que calcula la posibilidad de tu muerte dice que tú vas a morir comida por un traganomón. Ok. Entonces toda la película pasa, tú no te das cuenta de la vaina y al final le llega, estamos aquí todos desnudos y felices en la utopía de los millonarios. La utopía de los millonarios. La utopía de los millonarios. Y se la traga el traganomón, esa cosa. Yo no me acuerdo cómo se llama, lo llamo traganomón porque se traga a la presidenta. Que se da en Elysium también esa distinción hablando de la relación entre capitalismo y distopía. Claro, pero es que todas las distopías proponen una idea de exclusión. Fíjate tú. Una élite poderosa. Pero eso es culpa del cristianismo. Porque la primera utopía era el Edén. Claro. El Edén es una utopía en donde además nosotros somos castigados y nos botan del Edén. Yo, por cierto, no sé si el Edén permanece. Solo nosotros fuimos excluidos del Edén. O sea, yo me imagino que el Edén sigue siendo algún lugar. Mira, la ciudad de Dios de San Agustín también... Es un lugar. De alguna forma es un sitio amurallado. De hecho, la palabra Edén significa amurallado. Ahorita vamos a tratar de adelantar a un tema que a mí me parece sumamente importante y es que a nosotros nos soplan, pero porque los muchachos, sí, nos soplan. Mira, los muchachos que me preguntaron... Los muchachos que nos ven, mayores... No, los chamos del audiovisual, a los que yo le di clases, ellos me preguntaron sobre qué hacer, si cine distópico, cine utópico, y yo la pregunta tenía que ver con qué critica mejor la realidad.
¿Qué habla mejor de una crítica social? Si plantear una alternativa futurista de realización de lo posible, cosa que siempre es muy difícil, o de velar en lo distópico las relaciones en las que ocurre esta crisis distópica en la que nosotros vivimos, que es la realidad cotidiana del capitalismo tardío. Sí, es una explicación muy valedera y muy actual sobre el cine distópico, ¿no? O sea, claro, que es una crítica metafórica de la sociedad que estamos viviendo, como dijimos hace un momento, ¿no? O por lo menos pretende serlo, o podría serlo, o de alguna forma señala algunos aspectos críticos, que a mí me parece interesante pensar que es como pasa con algunos discursos, el asunto de que la textualidad dentro de los discursos siempre anteceden otros textos, y uno no puede a veces controlar mucho el efecto interpretativo O de la intertextualidad. La intertextualidad Ese texto, con llama respecto a otros textos, sí. Que yo más bien veo que es como si los otros textos vivieran dentro del tuyo, porque en realidad es como que tú no pudieras proponer realmente nada nuevo, sino que tú estás constantemente reconstruyendo y remezclando, como en una batidora, un smoothie, que era un poco lo que yo pensaba que nosotros hacemos aquí, que no es ni esto ni es esto, sino una mezcla de tantas cosas. Entonces, bueno, hacemos un smoothie. Entonces, al final es un smoothie de texto. Pero lo que importa de la cosa esta es que el cine de crítica, ¿verdad? El cine de crítica ocurre, aunque el modelo sea pensar como el discurso reaccionario o el discurso de los reaccionarios, que no hay posibilidad de cambio, pero señalar lo que está podrido en el sistema y que es insoportable de aceptar y que de alguna forma moviliza la transformación de los personajes en una cosa distinta, porque hacen el arco del personaje, eso ya produce una crítica. O sea, Matrix, aunque revela la imposibilidad de la transformación, claro, porque ya los seres humanos estamos condenados en el centro de la Tierra. Exacto, porque vivimos una distopía, pero entonces esa distopía la hacemos nuestra. Y tratamos de que sea la distopía que se vuelva la utopía humana, que es, ¿cómo es que llaman ellos la ciudad? Bueno, Sion. Sion. Bueno, allá hay ellos. otro mensaje. Allá hay otro mensaje. Pero está bien, las hermanas Wachowski tienen un apellido polaco que evidentemente es judío. No podemos pensar que ellas no vayan a ser sionistas, pues. Pero la cuestión importantísima de esta historia es que nuevamente la ciudad es una ciudad amurallada que se defiende del exterior que trata de destruirla, pero plantea una crítica social. Plantea la crítica social de que dentro del sistema, como está planteado, no hay una posibilidad de libertad. Y que aunque la libertad sea comer esa papilla horrorosa y no vivir las mieles del capitalismo, que en realidad las mieles del capitalismo solo la viven muy pocas personas. Y que esa utopía te la instalan por medio de una conexión neurológica. ¿Te acuerdas cuando claro, esa es la otra crítica, la otra dimensión de la crítica. Cuando el tipo dice, yo sé que este bistec no existe, y yo esta carne son neurotransmisores, pulsiones eléctricas que me están llegando al afectando. cerebro, pero ese momento es maravilloso. Conéctenme. Ese momento es maravilloso porque él pide desesperadamente volver a la ilusión ideológica, como diría Zizek, que es la realidad, además. O sea, para Zizek, la realidad es que está constituida ideológicamente y nosotros lo que podemos hacer es criticarla. Exacto, sí. Entonces, o brodilar con que ya vivimos en un simulacro. En un simulacro y que solo vivimos en simulacro. Sí. Pero entonces, ¿qué le digo a los muchachos? Que hay una posibilidad real de la crítica dentro del cine distópico. O sea, que el género distópico no es tan malo como... Esto es lo bueno de esto que dialécticamente... Es que no, malo y bueno son unas cosas que nosotros al final no sabemos. Hay un cuento chino que es maravilloso, que lo voy a echar así rapidísimo, donde un tipo tiene un caballo, le regalan un caballo. Y alguien dice, qué suerte que te regalaron un caballo. El tipo dice, bueno, buena suerte, mala suerte, no lo sé. Y el caballo se le monta el hijo y el hijo se cae y se rompe una pata. Qué mala suerte que tienes ese caballo, tu hijo se rompió una pata. Ay, buena suerte, mala suerte, no lo sé. Y después el hijo, como tiene la pata rota, hay una guerra y no va a la guerra porque tiene la pata rota. Qué suerte que tu hijo tiene la pata rota. Buena suerte, mala suerte, no sé. Y así puede seguir el cuento infinitamente, un cuento taoísta, que en el fondo lo que te revela es que, bueno, malo, bueno, no lo sé. Pero sí nos sirve, y eso sí es muy importante, a la gente que lucha nos han servido el cine de distopía para poder plantear por lo menos cosas en donde ese cine distópico hace un paralelo profundo con el cine con la realidad distópica que vivimos. Porque la realidad distópica, la gran distopía de la modernidad y de lo contemporáneo es el capitalismo. Esa es la gran distopía que todos vivimos. Con todas sus características, exclusión social. Fíjate que no hay una película, o sea, inclusive estas cosas que pretendían atacar al socialismo,
a nosotros nos parece que realmente finalmente atacan es el autoritarismo de una élite que controla el mundo. Por ejemplo, 1984. O sea, 1984 se hace para decir el socialismo soviético estalinista es una porquería. Sí, yo siento una diferencia entre el cine distópico antes del 90 y después del 90, tal vez por este cambio paradigmático que hubo con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética. Uh-huh. Que eso era para criticar supuestamente una sociedad que venía así, el modelo soviético dominaba el mundo de vigilancia, y ahorita la vigilancia se le critica es al capitalismo, ¿no? Claro, pero ya Foucault había señalado en vigilar y castigar la naturaleza de dos sociedades, ¿no? Una sociedad que era la sociedad del control y una sociedad que era la sociedad de la disciplina. La sociedad de la disciplina es 1984. Que es donde, y él está hablando del capitalismo, ojo, sí. No está hablando de los soviéticos, está hablando del desarrollo del capitalismo desde la época del panóptico, o sea, de las primeras prisiones en el siglo XVIII, y por ende la fábrica y la escuela son puras instituciones del capitalismo. ¿Okay? La fábrica es una institución del capitalismo que el socialismo después tomará como medio de producción, pero es una institución capitalista. El manicomio es una institución capitalista. La prisión es una institución capitalista. Todas esas instituciones... La escuela. Y la escuela es una institución capitalista, en principio, la escuela pública, y todas esas tienen el mismo modelo, que es el modelo disciplinario, porque la sociedad es disciplinaria. Es decir, es un palo, ¿me entiendes?, para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y es el control sobre el discurso desde la violencia del discurso, desde el poder del discurso. Más allá, después de eso, hay un biopoder que aparece con las sociedades del control, que es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, aquí permanece el palo, porque si no, no existiría la inversión militarista de los Estados Unidos para garantizar el palo. Los gringos le pero ya los gringos, el garrote. Exacto, los gringos le dijeron el garrote, pero del otro lado está la zanahoria, que es la sociedad del control. La sociedad de A Brave New World, que es un mundo feliz, en donde la gente tiene pues las drogas, el entretenimiento como autodisciplina del control. Entonces tú no quieres abandonar el placer que te da las redes sociales porque te excluirías del mundo, sentirías esa vaina del feeling of missing out, el FOMO, de sentir que te estás perdiendo algo importantísimo en las redes sociales, y que no participar del consumo te pondría en una situación de minusvalía ontológica. El ser sería atacado en lo Por eso la ontológico. disyunción que nos pusieron los productores cuando estábamos preparando este programa es ¿cuál es más efectiva para la crítica social? La utopía no. La utopía no. La distopía. La distopía es mucho mejor. Aunque todos nosotros necesitamos O sea, Hollywood lo hace por un valor comercial. Nosotros lo podríamos hacer desde la resistencia, la periafuera, como le decimos acá en Sin Habla ni Sed, una distopía de resistencia, del sur global. Sí, pero también hay que dibujar la utopía. No sé si señalarla como un hecho posible, pero sí dibujarla. Es decir, el ejercicio de la crítica a lo distópico tiene necesariamente que pasar por la idea de que es posible un mundo utópico. En ese sentido, por ejemplo, yo recuerdo el final de Libertarias, una película española, maravillosa. No es cine distópico, pero lo que pasa es que, claro, la realidad que viene después del momento utópico donde las mujeres y los hombres y los trabajadores podían de alguna forma luchar por el mundo que ellos soñaban, un mundo sin patrones, sin amos, sin maridos inclusive. En ese mundo, la distopía ocurre porque el franquismo triunfa y derrota a la fuerza. Y las fuerzas derrotadas de la revolución anarquista de Barcelona, de la columna de Durruti, se representan en la muerte del personaje que llevó toda la trama encima, pues, o sea, que es la protagonista real de la historia. Y la coprotagonista, que es la monja, que ahora deviene en anarquista, hace un rezo maravilloso, cambiando unas frases de la Biblia, donde dice, ¿sabes? En el tiempo del Señor ya la tierra será, o sea, ya existe un tiempo en el que la tierra será llamada libertad. Y ese momento es sencillamente maravilloso, porque dibuja la utopía. O sea, podemos hablar Mira lo que ella dice, de la dice, distopía como crítica social y la utopía como posibilidad real. Ella dice, vamos a lograr esto. O sea, ya eso va a pasar. Y eso apunta justamente a la noción de Münster, que está aquí, este señor que está acá, que es la idea de que existe una escatología, es decir,
una idea de que en el futuro nosotros vamos a tener una realización de esa utopía. Y dibujar esa utopía nos hace hacer lo que Galeano nos dice para lo que sirve la utopía, que yo creo que fuera de las críticas así sobre el hecho de que es un periodista y que no es un filósofo, que no es un historiador y tal, esa frase a mí me parece que tiene una profundidad muy poderosa, que es lo que pasa muchas veces con los cuentos, ¿no? O con la prosa breve poética, con ese ensayo lírico, ¿no? Y es que nos revela una verdad muy profunda. O sea, la utopía no es un sitio al que se llega, sino es una cosa que nos empuja a caminar. Y decir, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar, es decir, sirve para que avancemos. Me estás acordando a Machado y su se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Que me resulta interesante porque estamos llegando a un punto de lo que siempre le tenemos que decir a los jóvenes estudiantes de producción audiovisual, no solamente en la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, EMPA, sino en todas las experiencias de formación que existen en nuestro país, de la posibilidad de la crítica social desde la periferia o la periafuera, y también entonces la posibilidad de dibujar un mundo o una alternativa. Una alternativa, ¿no? Otro mundo posible. Otro mundo posible. Diríamos los cabeza calientes. Y ahí viene una cosa que es muy, muy interesante, porque pone al cineasta y al realizador audiovisual y a los productores audiovisuales en una posición muy particular. No es posible dibujar un mundo nuevo desde lo individual. O sea, cuando tú enmarcas la realidad, la posibilidad utópica, tú necesariamente la tienes que enmarcar dentro de una lucha concreta. Uy, esa es la diferencia, como siempre decimos, del cine latinoamericano o el cine de la periafuera, también del cine del sur global en general, hablando de África y otras experiencias, con respecto al cine mainstreaming, porque de repente Neo, Max, son individualidades. Son individualidades. En cambio, nosotros podíamos plantear, como dices tú siempre, un sujeto colectivo. Y te tengo un ejemplo, así que te puedes cagar. Me tienes la barajita. Te tengo la barajita. Yo te tengo una utopía que se realiza en el cine colombiano en una cosa que se llama la estrategia del caracol. Sí, vale, sí. Buenísimo. Sí. Es el colectivo el que actúa, es el colectivo el que busca una salida. Vive en la distopía. Recomendársela siempre a los estudiantes. Sí. Además, una película muy bien hecha. Sí. Una factura impecable. Y además con un gran final. Un gran final. O sea, no voy a spoilearla, pero lo único que les voy a decir es que ellos realizan la utopía. Y realizan la utopía porque están enmarcados en una lucha común. Y esa lectura... Y es un lugar. Es un topos. Literalmente es un topos. Porque además el problema es justamente sobre la propiedad de la tierra y el derecho a la vivienda, que son luchas históricas de los excluidos en las ciudades latinoamericanas. Sí, donde hay un feudalismo urbano. Exacto, el capitalista o el propietario de la tierra, el propietario del inmueble, lo que no se mueve, es el que determina, determina el costo, determina lo que vale y la calidad del inmueble, lo determina todo, determina la vida de las personas, quién vive y quién no vive en un espacio urbanizado. Y a pesar de que el espacio urbanizado requiere de estos trabajadores, los excluye de vivir en el espacio urbanizado. Entonces, interesante. Pero, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que bueno, existe una posibilidad. Aparte de Ramonet, vamos nosotros. Ajá, sal para afuera. En la estrategia del caracol, la posibilidad utópica se realiza. La posibilidad utópica se dibuja. Y eso es lo que yo le recomiendo a los muchachos. O sea, no puedes pensar. Y se dibuja ¿por qué? Porque hay un movimiento histórico de inquilinos reales luchando en Colombia. Esa película está insertada en una lucha real y concreta. No es una fantasía de un individuo que escribió un guión o dirigió una película. Es una realidad de lucha que ellos ficcionan como estrategia, ¿okay? Que ellos ficcionan como estrategia, pero no como lucha. La lucha de los inquilinos aquí, y el saludo a la gente del movimiento de pobladores y pobladoras que tienen una lucha justamente por el derecho a la vivienda en Venezuela. Y en Colombia hay otros movimientos equivalentes y los hay además en toda Latinoamérica. Y esa lucha justamente es a la que yo le digo a los muchachos que se inserten. Pensar el horizonte utópico desde la crítica distópica que muestra lo imposible e inviable para la vida, que es la realidad como está planteada, distopía, tiene una alternativa utópica, pero no una alternativa utópica que se plantea desde lo individual,
sino que ellos en realidad, para poder hablar de una verdadera utopía, tienen que insertarse en un cuerpo de humanos colectivos que están luchando por algo, por igualdad de derechos, por cese de la violencia hacia la mujer, por cambiar situaciones concretas en la realidad material de algún grupo humano, sean campesinos, sean inquilinos, sean gente que habita sin tierra, etcétera. Ok, que sería diferencia de Kendrick Lamar y los 13 minutos del Super Bowl y la revolución televisada, algo que tenga de verdad un correlato en la realidad real, ¿no? En la realidad material. Sería interesante. La realidad utópica que construye el realizador audiovisual. Eso existe. ¿Existe esa realidad utópica? Sí, bueno, para ir cerrando yo creo que sí. O sea, una de las cosas, lo dijimos cuando estábamos haciendo la diferencia entre trama y espacio de narración. Yo creo que, como dijimos al principio cuando estábamos hablando de la realización del guión, hay una diégesis, ¿no? O sea, hay un mundo ficticio que tiene que además ser muy real para que la gente de verdad haga ese contrato con la producción audiovisual, sea película, sea serie, la que sea, exacto, sea un reel para Instagram que parezca la realidad. Ese momento diegético que tiene todo productor o productora audiovisual de crear un mundo. Es un mundo ideal. Mira, ya con todas esas cosas que tú acabas de decir 3 palabras, deberíamos tener un glosario. si no podemos poner link, por lo menos vamos a poner un glosario. Y que los muchachos tienen que entender que esa utopía, si estamos hablando de trama, como ya tiene que tener algún tipo de idealización de ese lugar, bueno, que está en la producción, está en la escritura del guión, está en la producción, está en los tiros de cámara, está en el encuadre, después va a estar en la edición y que después... hablando de una historia que de verdad impacte o que la gente se enganche, va a haber una fractura y de alguna manera hay una ruptura distópica de esa utopía. Yo creo que además de la lucha que estábamos hablando ahorita, nos pusimos cabeza caliente los dos, que dijimos que Kendrick Lamar no hace la revolución, sino que se hace desde la perilla afuera. Yo creo que también los muchachos tienen que entender esto, ¿no? O sea, hay que crear desde el punto de vista del dramático, desde el punto de vista de la trama, un mundo utópico que va a ser fracturado, se va a convertir en distopía y que de alguna forma se restituye en la real utopía. utopía. Porque la distopía revela, ese es el asunto de la crítica, ¿no? Revela la falsedad de la utopía en los términos en que estaba planteada. Una utopía para pocos no es una utopía. Entonces... Una buena frase para cerrar. Una buena frase para cerrar. Deberíamos quedarnos callados y mirar las cámaras. Bueno, espero que esta reflexión... Espero que esta reflexión le haya servido por lo menos a los muchachos. La economía política, yo imagino a los chamos con un cuadernito así, viendo a ver si le vamos a decir qué van a hacer. Hablando sobre Sin Habla Ni Sed, yo creo que sí hacer reflexionar desde el pensamiento crítico a tantos jóvenes que tienen una ilusión muy grande de producción. Me puse como una epifanía, como te pones todo eso. A mí me gustan las epifanías. A reflexionar críticamente desde su lugar, o sea, porque estamos en un lugar específico y un momento específico, yo creo que es importante esta reflexión profunda. O sea, pueden haber otros podcasts más técnicos, pueden haber otros podcasts más dirigidos a la producción. Nosotros es pensar la sociedad necesariamente y urgente. Pensar la sociedad desde el audiovisual y pensar el audiovisual desde la sociedad. Eso me gusta, ese ping-pong entre esas dos cosas. Y que yo creo que Sin Habla Ni Sed quiere que sea ese aporte y que yo creo que es necesario entre la juventud. Sí, si pudiera poner una canción al final, pondría una canción de Rita Indiana que se llama El Blues del Ping-Pong. Porque es como este momento en que la sociedad le aporta a la realidad, o sea, la realización audiovisual se alimenta de la sociedad real y la realidad se alimenta de la producción audiovisual. Okay. Quiero invitarlos a todos y a todas a que se suscriban, a que nos den like, a que compartan y sobre todo a que comenten y nos digan que somos unos cabezas calientes y que es eso de criticar al capitalismo, por favor. Si el capitalismo está muy bien, gracias. Como por ejemplo lo que hacen los podcasters, ¿no? O sea, si usted tiene una película distópica preferida o una serie distópica, porque no nombramos al hombre del Castillo Alto, que también está por ejemplo, en Philly K. Ni a ¿cuál más? La muchacha esta. El cuento de la criada. O sea, no nombramos... si usted tiene alguna película o serie distópica preferida y quiere hacer algún comentario, los invitamos a que tanto en Instagram como en YouTube hagan su comentario. Y si quiere preguntar por qué tenemos una calavera en el estudio,
pueden hacerlo. Y Nietzsche y Baldomero. Y el perro salchicha gordo bachicha y así Tripio. Y por supuesto, el libro de Antonio. Bueno, que se lo pusimos ahí porque sabotearle la vida, nada más. Esa publicidad la hacemos después. Esto fue Sin Habla ni Set, una producción de Impanóptico, de la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, Oscar Vázquez Corape. Antonio Núñez Aldazoro. Y cualquier persona que estuviera en nuestro lugar lo hubiese Nos hecho acompañó mejor. también Ramonet. Y Ramonet. Bueno, Juan José Tamayo con su invitación a la utopía. Lo amo. Chao. Chao.